Buenas noches a todos mis hermanos en Cristo Jesús y a los que han de ser. Araceli, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ceci, qué te gusto saludarte. Verónica, Victoria, buenas noches. Manuel y Dolores, buenas noches. Georgette, buenas noches. Bernardo, ¿qué tal? Buenas noches. Y aquí también por Facebook, Eliyar, Janet, ¿qué tal? ¿Cómo están tus? Me saludas a tus papis y a todos. Diana, ¿qué tal? Buenas noches. Bere Romero y Eric, buenas noches. Berta, buenas noches a todos. ¿Qué tal, Patti? Lalito, buenas noches. Ángeles, y a lo mejor seguramente está su hija ahí también, de Ángeles. Sí. Katy Camarillo, ¿cómo estás? Hola, Patti Briseño, qué gusto saludarte. Bendiciones a todos mis hermanos, como dice Verónica Victoria, bendiciones a todos. Linda, buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos. Sí, qué gusto de saludarlos. Vamos a orar, mis hermanos, para que nos alcance el tiempo. Dios me los siga bendiciendo a ustedes también, Katy. Dios siga dándoles de su gracia, que estemos buscando siempre, siempre la gracia de Dios. Siempre buscando el favor de Dios, siempre humillándonos bajo su presencia para que, ¿sí? Para que Dios tenga misericordia de nosotros y nos vaya corrigiendo. ¿Qué tal, Carlos Cero y Eli Aguilar? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto de saludarlos. Sí, Apo, qué gusto saludarte. Y Patti y Joaquín, felicidades a Joaquín, que supe que ayer fue su cumpleaños, ¿no? Muchas felicidades, ¿sí? Bendiciones, gracias a Dios. Que la gracia de Dios esté con nosotros, que la gracia de Dios esté con nosotros. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, reconocemos tu grandeza. Cuando más te conocemos, Señor, más vemos y vamos conociendo cuán grande eres tú, Padre mío, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, el que nos ha dado vida y vida en abundancia, que nos ha dado su Hijo unigénito para creer en Él y podamos ser salvos. Te damos gracias por ese sacrificio hermoso que hiciste, Señor Jesucristo, en la cruz, que no fue hermoso para ninguna manera, Señor, pero para nosotros fue hermoso que lo llegases a hacer, Señor, porque hoy podemos estar delante de ti, hoy podemos hablar contigo, Señor, hoy podemos entrar en el reino, conocer tu grandeza para poder alcanzar esa corona que nos espera, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Carmelita y Alfredo, buenas noches, ¿qué tal? Sinuba 27, ¿qué tal? Buenas noches. Pidio, qué gusto saludarte. Toño, ¿cómo estamos? Sí. Lilia García, Marinita, y aquí por Facebook. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos Vamos a continuar con el tema del temor a Dios. Recuerden que desde el día de ayer que empezamos con este tema de que debemos temer a Dios, porque muchas veces, Samir, ¿cómo estás, hijo? Muchas veces en muchos lugares suavizamos el temor a Dios, desde luego, pues usando atributos que tiene Dios. Dios es benigno, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es maravilloso, nos ama, dio a su Hijo por nosotros, nos quiere salvar, nos quiere darnos la vida eterna. Él desea que todos los hombres sean salvos, recibimos sus bendiciones, pero en nuestro caminar debemos entender que el Señor quiere que participemos de su santidad. Por eso el Señor nos pone muchas pruebas, y entonces es ahí cuando, estando en la gracia, que estamos en la gracia, nos aprovechamos de la gracia de Dios, nos aprovechamos de la gracia de Dios para
para hacer nuestra vida en la carne, darle gusto a la carne, y no es así, mis hermanos. Yo sé que la carne desea ser satisfecha, pero Dios dijo que nada de las cosas de la carne va con Él, o sea, nadie va a poder ir al cielo teniendo todavía cosas en su carne. Tiene que morir a las cosas de la carne. Tenemos que terminar con nuestro pecado para poder ir al cielo. Por eso debemos tener temor a Dios. Y por eso, mira, abre tu Biblia ahorita, refiriéndonos a este tema un poco, y vamos aquí al libro de Gálatas 5:1. En Gálatas 5:1 creo que es ahí donde dice que el Señor nos hizo libres, ¿sí? Pero que no usemos esta libertad como ocasión para la carne, ¿no? Dice en Gálatas 5:1, estar pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, ¿no? Entonces, Cristo efectivamente nos hizo libres, pero nos deja muy claro, ¿sí?, que en el versículo 13 de Gálatas 5:13 dice, porque nosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. No, la carne es el resultado del pecado que nosotros tenemos, es decir, todos tenemos en nuestra carne el pecado, es una concupiscencia, y la carne quiere ser satisfecha. ¿Qué tal, Perla? Buenas noches, maestra Zambrano, ¿cómo estamos? Buenas noches, Pati Zambrano. Entonces, nosotros debemos aprender a tener temor de Dios, o sea, tener temor de Dios. Dios también es severo. Entonces, estos estudios que estamos haciendo es para ver que no se trata de decir, finalmente Dios me va a perdonar y Dios es bueno y me va a llevar al cielo porque su misericordia, su amor. Efectivamente, llegamos a fallar nosotros, pero lo importante es arrepentirnos. Vemos el caso de David, donde Dios verdaderamente lo sigue amando, está gozoso con él, porque siempre obedeció la palabra de Dios, siempre guardó sus mandamientos, sus estatutos, a pesar de que David en un momento le falló a Dios. Pero ¿qué hizo David cuando se dio cuenta de su error? Tuvo temor de Dios y se arrepintió y le pidió a Dios perdón, y Dios lo perdonó como te perdona a ti y a mí, porque su misericordia es nueva cada mañana. Pero vemos un caso como Salomón, que ya lo hemos estudiado, que no se arrepintió y vino una sentencia sobre él. Y vino una sentencia sobre él en el cual el reino se dividió de las 12 tribus que gobernaba David y las 12 tribus que gobernaba Salomón. Por la desobediencia de Salomón vemos en la historia que Dios mandó un profeta Eliú, que se llama el profeta Eliú, y se le apareció a esta persona que se llama Joroboam, y le dijo, sí, por cuanto ha desobedecido Salomón, tú vas a tener, voy a dividir el reino de Israel, tú vas a tener 10 tribus van a estar contigo, Joroboam, y por amor a mi hijo David, yo le voy a dejar al hijo de Salomón, le voy a dejar estas 2 tribus. Ella habla de una, pero realmente son 2, es decir, es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que se quedan en Jerusalén. Al dividirse el reino, se divide por mandato de Dios, ¿sí? Y recordamos que entonces el hijo de Salomón, él quiso rescatar, que no se fuera a perder, que no se separaran, y entonces convence a los ancianos y a todos los de la tribu de Judá y de Benjamín que estaban con él. Entonces
va en guerra contra las 10 tribus y Dios interviene y dice, no vayan a guerra con sus hermanos, porque esto que sucedió es porque yo así lo determiné, por la desobediencia de Salomón a mis mandamientos, yo hice esa separación de Israel. Y todo el pueblo pues seguía al rey, ¿no? Entonces, vemos la sentencia que Dios estableció y puso a este rey Joroboam, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver ahora que en el reino de Joroboam también él falló, ¿sí? Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes 13. Entonces, recuerda que este Joroboam ya estaba desobedeciendo, es decir, ¿por qué desobedeció Joroboam? Ahorita lo vamos a volver a estudiar aquí. A lo mejor podíamos entrar aquí a esta parte, deja ver si... Es que luego mezclo los dos temas, ¿sí? Es martes 22, ¿sí? Dice, Segunda de Reyes, la sentencia se cumplió. Segunda de Reyes 22, Segunda de Reyes, a ver, vamos a ver. Empecemos aquí, empecemos en Primera de Reyes 13:1. He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam, que era el que gobernaba las 10 tribus del norte, junto al altar para quemar incienso. Recuerda que este Joroboam quemaba incienso a puros ídolos abominables para Dios. Él ya se había apartado de la voluntad de Dios. ¿Y por qué se apartó? Se apartó porque Dios le había prometido que le iba a dar los 10 reinos, pero le creyó a su corazón, y entonces, ¿sí? Mira, aquí en primera, ya lo encontré aquí, ¿sí? Recordemos, mira, Primera de Reyes 11:31. Mira, vamos a Primera de Reyes 11:31. Dice, Primera de Reyes 11:31. Y dijo a Jeroboam, desde luego, el profeta, porque el profeta hablaba por parte de Dios, ¿sí? Toma para ti 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti, Jeroboam, te daré 10 tribus. A ti te voy a dar 10 tribus. Ahora vamos a ver el 37. Estamos viendo las promesas que Dios le hizo a Jeroboam, ¿sí? En el 37, yo pues te tomaré a ti, Jeroboam, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel, es decir, sobre las 10 tribus que Dios las menciona como Israel, ¿sí? Porque Judá se quedó en Jerusalén. Y entonces aquí vemos que Dios le dice, mira, Jeroboam, vas a reinar sobre mi pueblo Israel, y tú reinarás en todas las cosas que desee tu alma, y serás rey sobre Israel. Y dice en el versículo 38 de Primera de Reyes 11:38, y si prestares oído a todas las cosas que te mandaré, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David, mi siervo, yo estaré contigo, y te voy a edificar casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Yo te voy a entregar a ti, a Israel. Y dice en el 39, la sentencia contra la casa de David, y no por David, sino por Salomón. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Ese es otro tema.
Pero lo que es importante nosotros ver, mis hermanos, que aquí vemos la promesa que Dios le hace a este varón Jeroboam de reinar sobre las 10 tribus, y lo que le ofrece Dios: voy a estar contigo. Ya con eso tiene todo. Yo voy a estar contigo y todas las cosas que deseen tu alma las vas a tener. Sin embargo, vemos que él, ¿sí?, él le hizo caso a su corazón, y en el versículo de Primera de Reyes 12:22, y dijo Jeroboam en su corazón, o sea, no fue y consultó, en su corazón sintió: ahora se volverá el reino a la casa de David. Él dijo: se van a ir a hacer sacrificios allá otra vez a la casa de David, o sea, a Judá, y entonces me van a matar a mí. Y tuvo temor y les construyó lugares altos donde pudieran ofrecer sacrificios a 3 becerros que él creó, ¿sí? Que él creó. Entonces aquí dice, y en el versículo 28 dice: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: vayan y adoren ahí, mis hermanos, todos los de Israel, para que no tengan que ir allá, porque si ustedes llegan a ir allá, se me hace que me van a quitar de rey y me van a matar. Le hizo caso a su corazón, no le hizo caso a Dios. Dios ya se lo había prometido. Y lo que yo te quiero decir en esta noche, mis hermanos, es: si Dios te está prometiendo algo aquí en su palabra, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. No le creas a tu corazón. No le creas a tu corazón. Cherlis, ¿cómo estás? Pate Arriola y Lucía, aquí en Valle de Bravo, qué gusto saludarlas. Entonces, mis hermanos, aquí hay una cosa muy importante. Todo lo que dices, las promesas que Dios tiene para nosotros en su palabra, son promesas para nosotros. Nosotros no debemos confiar en nuestro corazón, debemos confiar en la palabra de Dios. Nuestro corazón debe estar alineado a la palabra de Dios, y ahí no debes de moverte y no debes de creerle a lo que tú sientas. ¿Qué dice Dios? ¿Sí? Y entonces Jeroboam pues se puso a hacer lo malo delante de Dios después de haber tenido esa promesa, y viene la sentencia de Dios. Y aquí en el capítulo 13:1 vemos la sentencia de Dios. Dice: he aquí, un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, ¿sí? Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, estaba quemando incienso a los becerros que había construido, ¿no?, que había hecho. Y aquel varón, clamó contra el altar por palabra de Jehová, y le dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová: he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. O sea, del lado de Judá va a haber un hijo que se llama Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Dice: y le dijo la señal, y aquel mismo día una señal, y en aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Se va a derramar. Qué importante es el incienso. O sea, el incienso ahora en nuestros tiempos es la oración. La oración, o sea, el estar poniendo nuestra conciencia y orando a dioses ajenos es abominación a Dios. Pero si nuestras oraciones están dirigidas a nuestro Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, entonces es un incienso agradable a Dios. Y entonces aquí viene una sentencia que da
un varón de Dios, y se cumple. Mira, vamos a Segunda de Reyes 23:15. Aquí en Segunda de Reyes 23:15 vemos a Josías, que es un rey que es de Judá. Y recuerda que Josías era el nieto, ¿sí? Era el nieto de Manasés, ¿sí? Un rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y luego vino su papá, que fue el rey Amón, ¿sí? De parte de Judá, que también hizo lo malo ante los ojos de Dios. Pero Josías, que era el nieto de Manasés, hijo de Amón, hizo lo recto delante de Dios. Y entonces él empezó a derribar todos esos lugares altos que se habían levantado. Y aquí vemos que él va allá a esos lugares que había levantado Joroboam, ¿sí? Y miren, el 15 dice, voy a leer un poquito antes. Dice, estamos hablando de Josías, que él hizo lo correcto delante de Dios. Dice en el 14, Josías, ¿y qué hizo Josías? Quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres, lo que estaba sentenciado. Igualmente el altar que estaba en Betel. Este altar de Betel lo había levantado Joroboam, y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó Josías, ¿sí? Y lo quemó y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de acera que había levantado Joroboam. Es decir, años después se cumplió la sentencia que Dios dio a Joroboam. Ahorita vamos a seguir leyendo. Hoy vamos a ver la sentencia que le dio a Joroboam. Versículo 16, y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. ¿Quién había anunciado esto? Un varón de Dios que estaba en Judá y fue a Betel. Y en ese momento se encuentra Joroboam, que era el rey y que estaba haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Estaba quemando incienso no bueno delante de Dios. Susi, ¿cómo estás? Buenas noches. Estaba quemando incienso no agradable a Dios, y entonces le viene esta profecía contra él. Y cuando le escucha la profecía a Jeroboam, en lugar de arrepentirse y decir, el Señor me está maldiciendo y yo me voy a arrepentir de mis malos caminos, él pensó en lo natural, lo inmediato, que dijo, agárrenme ese varón de Dios, agárrenme ese profeta, porque ahorita lo voy a destruir. Porque mira, tú regresa aquí a Primera de Reyes 13, dice en el versículo 4, 13:4, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prenderle, o sea, agárrenme ese hombre que viene aquí a darme una profecía mala, que yo no la recibo. No, pues el otro dije, yo nomás te la estoy dando, pero el que la está mandando decir es Dios, es el Señor, ¿sí? Pero ¿qué crees que le pasó a la mano del rey Joroboam? Más la mano que había extendido contra el varón, se le secó. O sea, ¿a quién estaba defendiendo Dios en ese momento? Al varón de Dios, porque él solamente era el emisario de decir esto, y le secó la mano. Tú la traes. Yo creo que si lo hubiera tocado, lo destruye, Dios destruye a Jeroboam o aparta. Eso significa que cuando tú estás obedeciendo a Dios, tú estás guardado por Dios. Imagínate
este profeta dándole la profecía, que alguien, dándole la profecía es al rey, ¿no? Hijo, pues el rey me va a matar, dices, no, no te preocupes, tú eres el emisario y Dios te va a guardar. Dios te va a guardar. Quiere decir que cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo sus mandamientos, tú estás guardado por el poder de Dios mediante la fe. Porque Dios es omnipotente, omnisciente y te va a guardar porque eres su hijo y porque más que nada estás obedeciendo y eres un temeroso de Dios de no fallarle. Porque si le fallas, abres puertas y puede venir una sentencia de Dios. Entonces recuerden que el tema es temer a Dios, mis hermanos, temer a Dios. Y entonces se le seca la mano y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces el rey, en lugar de arrepentirse, le dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios. Fíjate cómo estaba ya chueco el corazón de Jeroboam. Te ruego que le pidas a Jehová, tu Dios, porque ya no es mi Dios. Cuánto lo había engañado su corazón y cuánto se había apartado de la voluntad de Dios. Y ores por mí, o sea que reconocía que Dios era poderoso para haberle secado la mano y no nomás la mano, sino hasta matarlo, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios hizo lo correcto, oró al Señor y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Amén. Y quedó como era antes. Y entonces, ahora aquí vemos que él no se arrepintió, pidió que orara para que no le quedara la mano seca. Y Dios le respondió, era el momento de haber dicho, Señor, perdóname todo lo que mal he hecho, yo te pido perdón, ¿no? Recuerda esa parte donde a otra persona, no recuerdo si era rey o algo, no lo recuerdo, que le regala otros 15 años de vida, ¿no? Cuando el profeta va y le dice que sus días han terminado y le pide, le ruega que no, y Dios le regala 15 años más de vida, ¿sí? Y entonces vemos que Dios es poderoso, o sea, vino una sentencia, eso es una parte de la sentencia que viene Jeroboam. Vamos a estudiar ahorita otra parte de la sentencia que llega sobre Jeroboam, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver esta otra historia que tiene que ver con el temor de Dios, que viene sobre la misma historia. Este varón de Dios tenía una instrucción muy clara. La instrucción que él tenía, tú vas a ir de aquí de Judá y vas al lugar alto de Betel y le vas a dar la sentencia a Jeroboam, que está quemando incienso no agradable a mí, y te vas a regresar. Y no vas a comer, ni a beber, ni a tomar nada de nadie. Nada de nadie. Esa es la instrucción que tiene este varón de Dios. Y mira, aquí dice esta instrucción, porque cuando ya la mano de Jeroboam ya había sido restaurada, el rey le dice al varón de Dios, versículo 7, y el rey le dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa, o sea, estoy tan agradecido contigo que hayas orado a tu Dios Jehová y mi mano haya sido restaurada, ven a mi casa y comerás y yo te daré un regalo, un presente, ¿no? ¿Sí? Pero dice en el versículo 8, pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, siendo el rey, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Y yo creo que le dijo Jeroboam, pero ¿por qué no? Porque así me
está ordenado por palabra de Jehová. Dios le dijo, no vas a comer ni a beber nada, te vas a regresar, diciendo el Señor, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. O sea, ni siquiera te vayas a regresar por el camino con el que llegaste. Usa otro camino y te regresas a Judá. Esa es la instrucción que tienes, así es que no hagas nada indebido. Y el varón de Dios obedeció. Y el varón de Dios obedeció. Dice en el versículo 10, regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. ¿Sí? Y dice, a lo mejor ya muchos ya leyeron esta parte de la historia. Y entonces resulta ser que al ver varias personas lo que había sucedido, uno de ellos dice que vio y fue y se lo platicó a un viejo profeta. ¿Sí? Mira, vamos a leerlo. Versículo 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta al cual vino su hijo, ¿sí? Y le contó todo lo que el varón de Dios había dicho en aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey, o sea, a este profeta, ¿sí? Entonces vino este hijo de este profeta, ¿sí? A este viejo profeta, fíjate. La palabra de Dios nos tiene tanta revelación. Y ahorita dirás, ¿por qué dice que es viejo profeta? Pues simplemente con que diga profeta, ¿no? Era un viejo profeta, ¿sí? Y su padre, o sea, el viejo profeta, le dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Se había regresado por otro lugar. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios lo halló sentado debajo de una encina. Y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come. La instrucción que no tenía que tomar el varón de Dios. Y lo dijo claramente al viejo profeta. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios, recuerda, lo que Dios te dice en la palabra, tenemos que obedecerlo, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por camino por donde fueres. Y el viejo profeta, y el otro le dijo, mintiéndole, fíjate lo que dice la palabra de Dios, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y además soy más grande que tú, tengo más años de estudiar la palabra de Dios. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua, ¿sí? O sea, y lo peor es que este varón de Dios, que lo tenía tan claro, fue engañado por un hombre que se veía más anciano en la palabra de Dios. O sea que este varón de Dios, haz de cuenta como si lo pusieras en tiempos actuales, ¿no? Estás recibiendo palabra en una iglesia, estás muy obediente, esa iglesia tiene una sana doctrina, las cosas van bien. Pero de repente no quisiste la disciplina y te cambias de iglesia. Y allá llegas y te encuentras gente de más años en Cristo, pero no son crecidos en la palabra, siguen siendo niños, y allá llegas y te dices, eso que te enseñaron allá no es así, es así. Como dice Pidio, se tragó el anzuelo, ¿no? Y entonces, haz de cuenta, se cambió de iglesia. Y al cambiarse de iglesia, allá se fue a aprender otras doctrinas, ¿sí? Y no la doctrina de la palabra de Dios.
Tenemos que apegarnos a la palabra de Dios. Quien te guía se llama el Espíritu de Dios, porque los que somos guiados por el Espíritu de Dios, esos somos los hijos de Dios. La revelación de la palabra siempre te la va a dar el Espíritu de Dios. Y esto nos pasa a muchos cristianos, les pasa a muchos cristianos, que les llevan diferentes predicadores con diferentes mensajes y empiezan a creer palabras que no están escritas, ¿no? Como el otro día yo escuchaba a un hermano que oraba y decía, Señor, contigo es siempre más y más y más y más, y todo contigo se multiplica y se multiplica y se multiplica. Y dije, ay, caray, bueno, pues dices, ¿de dónde sacó esta doctrina este hermano, no? Y luego otra vez me encontré otro hermano que me dijo, yo estoy ofrendando ya para mis bisnietos, ya ofrendé para mis hijos, ya ofrendé para mis nietos y ahora estoy ofrendando, este cheque que estoy haciendo es para mis bisnietos. Y yo dije, bueno, ¿de dónde sacó este rollo que él está ofrendando para sus bisnietos? Alguien les llevó el rollo que tú lo que inviertas ahorita lo estás invirtiendo en tus generaciones subsecuentes. O sea, una cosa es que de tu corazón le ofrendes a Dios por agradecido que estás con Dios, y tú das tus diezmos por estar agradecido con Dios y porque eres temeroso de Dios y porque sabes que Dios es quien te sustenta, y otra es que estés invirtiendo para tus nietos y tus bisnietos y tus tataranietos, ¿no? Yo dije, pues al rato van a traer aquí el cheque para cuando yo sea chono, ¿no? O sea, ¿no? Para mis tataranietos, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros podemos ver, mis hermanos, es que este varón de Dios quizás era mucho más joven que este viejo profeta, porque dice, había un viejo profeta. Pero por verlo viejo, pensó que tenía más clara la palabra o que su doctrina era más correcta, y sin embargo, no, aquí dice que le mintió, ¿sí? Le mintió y le dijo que Dios le había mandado un ángel. Le dijo, no, fíjate que esa orden que Dios te dio, no, Dios ya la cambió, vente a comer conmigo, ¿no? Y entonces vemos aquí en esta historia que entonces él le creyó. Si el rey hasta le dijo al rey Jeroboam, el varón de Dios, aunque me dieras la mitad de tus bienes, no voy a tomar nada de ti. Lo tenía clarísimo, ¿sí? No era por ambición, no era por querer comer con el profeta ni comer con Jeroboam. Él tenía que quedar sin comerse nada hasta regresar. Había un sacrificio a Dios que Dios había ordenado, no vas a comer nada hasta que regreses, ¿sí? Y tienes que regresar por otro camino. Y él le creyó. Y la pregunta que nos hacemos, ¿por qué le creyó a este viejo profeta? Pues porque creyó que tenía más palabra que él. ¿Sí? Mis hermanos, el piso está parejo, todos somos hijos de Dios. El mismo espíritu que tú tienes es el que yo tengo. Ese espíritu es el mismo que nos habla a ti y a mí. ¿Sí? Todos estamos bautizados por un mismo espíritu y somos guiados por el mismo espíritu. El mismo espíritu que resucitó de los muertos a Cristo Jesús es el mismo que mora en nosotros, mis hermanos. ¿Sí? Así es que siempre apégate a la palabra de Dios y ten cuidado con las doctrinas raras, porque llegas a ciertas iglesias y ahí tienen cierta creencia y tienen acomodada la palabra de Dios para que tú la creas así. Así es que este varón de Dios se volvió con este viejo profeta y comió pan en su casa y bebió agua. Versículo 20, y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Fíjate, qué impresionante. Dios usa a ese profeta viejo que engañó al otro para decirle la sentencia de Dios. La sentencia de Dios. Yo creo que aquí
no era temor a Dios, era que se confió por haberlo visto mayor en años, como tú te puedes encontrar mucha gente mayor en años en Cristo, pero muchas veces son niños en Cristo. Niños en Cristo. Entonces tenemos que probar a los espíritus. El Señor Jesucristo dijo, por su fruto los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Y entonces yo recuerdo otro testimonio de una persona que estaba muy bien con nosotros, pero llegó a una iglesia donde dije, no, este pastor está tremendo, y bueno, y hasta se casó por ahí con la hija de ese pastor, y después ya no quería queso sino salir de la ratonera, como se dice, ¿no? Le fue como en feria, ¿no? Él pudo haber escuchado buena palabra de ese pastor, pero tenía que haber visto su fruto, tenía que haber visto su fruto. Tú y yo tenemos que ver el fruto. El Señor dijo que por el fruto los conoceréis. Si hubiera visto cómo ese pastor, si era la esposa de su juventud, si la trataba como vaso más frágil, si la amaba, si sus hijos estaban bien guiados en los caminos de Dios, es decir, todo lo que Dios nos dice, el fruto, amor, gozo, que hay paciencia y todas esas cosas, entonces dices, está correcto, pero tiene que estar en la palabra de Dios, ¿sí? ¿Sí? Y entonces impresionante que el Señor habla a través de este profeta viejo y le da la sentencia al varón de Dios. Y dice, lo vuelvo a leer, y aconteció que estando ellos en la mesa vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, que Dios le había dicho, vas y das el mensaje y te regresas por otro camino. Así era. ¿Por qué hizo otra cosa? Porque fue y encontró otro varón de Dios que le dijo, a mí también se me apareció un ángel y me dijo que no es por aquí. Cuidado con eso, mis hermanos, ¿sí? Y entonces le dice en el 22, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Entonces viene una sentencia que el mismo engañador le tuvo que decir. Y todavía, cuando había comido pan y bebida, el que le había hecho volver le ensilló su asno. Ahora sí ya vete, y al fin ya o sea, sí que ¿para qué me creíste, no? Yo tuve que hablar lo que Dios me dijo. ¿Y qué le sucedió a este varón de Dios cuando él tenía largura de días, bendición para su familia? Dios lo estaba usando. ¿Qué le sucedió? Dice, dice el 24, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. ¿A quién? Al varón de Dios. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. ¿Quién le dictó esta sentencia? ¿Quién fue el que le dictó esta sentencia? Dios. ¿Quién fue? Dios. ¿Y por qué le mandó esa sentencia el juez justo? Por desobediencia. ¿Y nosotros qué estamos esperando? ¿Que seamos sentenciados? ¿Que Dios nos quite la vida estando aquí en el cuerpo? Porque tú ves casos ahorita donde dices, ¿por qué se murió fulano de tal? Pues no lo sé, pero lo único que sé es que él sí sabía en qué estaba desobedeciendo a Dios. Si tú
obedeces a Dios en todos sus mandamientos y tu conciencia está bien delante de Dios y sabes cómo estás, entonces el Señor prometió largura de días, prometió que siempre te sanará, ¿sí? Prometió que te bendecirá en la tierra que Dios te da, te promete que te dará las fuerzas para que vivas largos años de vida aquí en esta tierra. Oye, que se murió fulano de tal y que era ministro y que el otro, ¿qué pasó? Mi hermano, él sabía en qué le estaba fallando a Dios. A veces te das cuenta en qué están desobedeciendo. Ahora, tú puedes llegar a fallar, vuelvo a lo mismo, yo puedo llegar a fallarle a Dios. Pero lo más importante es arrepentirse y regresar al camino del Señor. ¿Sí? Entonces aquí vemos esta historia donde este varón de Dios es enviado por ser usado por Dios, era un instrumento de Dios. Recuerda que para ser un instrumento de Dios dice que si alguno se limpia de estas cosas, entonces será un instrumento para honra, santificado, útil a Dios. ¿Sí? Entonces, entre más vas creciendo y vas más acabando con tu pecado y más te vas santificando, eres más útil a Dios. Entonces, puedes ir muy bien y cuidado que mire que aquel que se siente firme que no caiga, porque te puede llegar a desviar el enemigo. Aquí el engaño no viene más que de Satanás y este profeta viejo, que por eso dice que era viejo, porque él le creyó, lo engañó y él murió. Y él murió, ¿sí? Este varón era un instrumento de Dios. Y aún con ironía todavía, fíjate, este profeta todavía dice, oyendo el profeta lo que le había pasado, dice, ensíllenme otra vez el asno. Y se fue a buscar a donde está, lo habían matado, lo recogió, lo fue a enterrar y endechar, como dice, que significa que todos estuvieron ahí llorando por él. Y todavía le dijeron aquí en el versículo 30, dice, vamos a ver el 29, entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó, y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle, es decir, para llorarle, ¿no? Para endecharle, y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ay hermano, si tenías bien claro lo que dice Dios, ¿no? Ay, hermano, ¿sí? ¿Sí? Entonces, después, fíjate, aquí viene la falta de conocimiento de no conocer a Dios. Piensa ahora en el profeta viejo, ya lo enterró, ¿sí? Y entonces después le pide a sus hijos que cuando él muera, que lo entierren junto a este varón de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Dice en el versículo 32, porque sin duda, sin ninguna incredulidad, vendrá lo que dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las cosas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Ahora, ¿quién fue el que dijo sin duda? El profeta viejo. O sea, él sabía, ahí se dio cuenta que Dios efectivamente le había dado esas instrucciones y ahí se dio cuenta que hay que temer a Dios. Sin duda va a venir, porque yo fui testigo, puede decir el profeta viejo, de que fui, lo alcancé y lo convencí, lo engañé, y yo mismo fui usado para darle su sentencia, y en cuanto salió de mi casa, cuando le monté, le puse la silla en el asno y él empezó a caminar hacia donde iba, llegó un león y lo mató, cuando ya era un instrumento de Dios, cuando él ya era un instrumento de Dios. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener temor a Dios.
Vuelvo a repetir, cuando Dios dice una cosa que hay que obedecer, no debemos tomar las cosas a la ligera. Muchos decimos, Dios me perdona, Dios es misericordioso. Dios también es enérgico y hay que tener temor a Dios. Él mismo dice en Deuteronomio, lo leíamos ayer, si tú no obedeces, yo te voy a mandar las enfermedades, serás burla en todos lados y vas a perecer. Viene sentencia de Dios. Mis hermanos, tenemos que tener temor a Dios. El mismo Salomón que escribió los Proverbios, él dijo en Proverbios 1:7, él mismo lo escribió y se le olvidó o lo engañaron su corazón con todas las mujeres que tuvo, que lo engañaron. Y dice él mismo en Proverbios 1:7, él mismo lo escribió, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es el temor de Jehová, el principio de la sabiduría. Qué impresionante poder entender este versículo. El principio de para que tú vivas bien en esta tierra, ¿sí? Es obedecer los mandamientos de Dios porque estás tomando la sabiduría de Dios. Todo lo que está escrito de mandamientos de Dios para ti, para mí, significa vivir con sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, el temor de Jehová, el temor a fallarle a Dios porque te va a ir mal, vas a terminar mal, ¿sí? O sea, de veras, mis hermanos, yo te voy a dar un testimonio del cual yo sí me quedé muy impactado. Yo conocí un ministro que yo vi que no perdonó, y vi cómo Dios envió mensajeros mandando palabra en predicaciones tremendas sobre hablar sobre el perdón, ¿sí? Y no perdonó, y este ministro de Dios se fue joven. Murió, bueno, no joven, pero no tuvo la largura de días que Dios promete. Blanquita, ¿cómo estás? Entonces, mis hermanos, tenemos que tener temor a Dios, ¿sí? Recuerda que Dios dice, si tú no perdonas a los hombres lo que te hagan, tampoco nuestro Dios te perdonará a ti. Si tú no perdonas las ofensas de los hombres, Dios tampoco te va a perdonar, ¿sí? Y él argumentó, este ministro, muchas maneras de pensar y decir, pero yo sentía en mi corazón que él no había perdonado. Así es que, mis hermanos, tenemos que tener, ¿sí?, temor de Dios, temor de Dios. No lo disfracemos, no le pongamos matices al temor de Dios. Verdaderamente, todo lo que Dios manda, Él es misericordioso, te entiende si al principio no quieres, y Dios te va poniendo pruebas y todo, pero vaya el momento que Dios te va a exigir obediencia. Y si tú sigues en la tibia y que no lo voy a obedecer en esto, cuidado, porque Dios puede quitarte de aquí de la tierra. A Dios no le preocupa que tú dejes este cuerpo que es de pecado, ¿sí? Mis hermanos, muchos hermanos se van porque son desobedientes a la palabra de Dios, ¿sí? Así es que vemos esta historia que aquí, ¿sí?, vemos, y después ya no nos va a alcanzar el tiempo, pero vamos a ver el próximo lunes la sentencia de Jeroboam. De acuerdo, este varón de Dios vino a dar una sentencia relacionada con los lugares altos. Dijo, esto te va a pasar. Pero este Jeroboam siguió haciendo lo incorrecto. Mira, dice aquí
en el versículo de Primera de Reyes 13:33, con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, porque se enteró, o sea, él se enteró de que vino un varón de Dios, le da una sentencia de Dios, se le seca la mano porque quiere irse sobre este varón de Dios. Él le pide al varón de Dios que ore a Jehová y la mano le regresa a su lugar. Lo invita a que vaya con él y que le va a dar un regalo. Dijo, yo no voy a ir. Y él, Jeroboam, dijo, bueno, pues está bien, ¿no? Pero él se regresa, ya vemos toda la historia. Pero después de haber enterado que sí fue a comer con alguien y que vino una sentencia por haber desobedecido y murió ese varón de Dios que iba a darle la noticia a Jeroboam, ¿sí? Y entonces, Jeroboam se entera de toda esta historia, pero él continuó con su mal camino, sino que dice aquí, con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, o sea, tomaba a la gente de Israel levantándolos como sacerdotes para que adoraran a imágenes de acera y todo lo que es abominable para Dios. Por eso la sentencia era contra todo el pueblo, pero Jeroboam era el que daba el inicio para que se hiciera eso, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa del pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Es decir, esto fue el pecado que cometió Jeroboam e hizo que toda su descendencia fuera cortada y raída sobre la faz de la tierra. Se acabó toda descendencia de Jeroboam, ¿sí? No hubo, o sea, maldijo a sus hijos, sus nietos y sus generaciones por seguir haciendo lo malo delante de Dios. Y entonces, ¿quién fue que ordenó que no iba a haber más descendencia de parte de este señor Jeroboam, de este rey Jeroboam? Dios. Dios. Dios te puede mandar una enfermedad, Dios te la puede enviar. Bueno, ya no, más claro no puedo ser. Yo sé que Dios es bueno y Él permite que Satanás haga las cosas, pero quiero que lo entiendas más claro. Ya sea que lo permita, o sea, Él te viene una maldición si no tenemos temor de Dios, a sus mandamientos, mis hermanos. Tenemos que tener temor de Dios. Y el próximo lunes en el discipulado vamos a hablar de la sentencia que le vino y cómo fue raída y cortada toda la descendencia de este rey. Amén. Yo sé que tú la puedes leer, pero yo lo que te quiero decir, todo lo que sucedió cuando vino, hemos estudiado hoy cómo venían las 12 tribus juntas y luego viene una separación de las tribus, 10 tribus aquí y 2 tribus acá, y vemos que por qué fue por desobediencia, porque no es que Dios quisiera que se dividieran, las divide porque Él aplica una sentencia. Y aquí vamos, de aquí vienen por eso cuando tú estudias Crónicas y Reyes, vienes viendo todos los reyes que vienen del lado del norte y vienen los reyes de Judá, porque Judá, Dios dejó una lámpara por amor a David. Amén, amén, ¿sí? Que Dios nos siga ayudando, Georgette, que Dios nos siga ayudando a todos ustedes y a mí a seguir una sana doctrina y que caminemos en el camino que el Señor Jesucristo tiene para nosotros. Porque estamos viviendo tiempos donde la gente no quiere sufrir la sana doctrina. La gente quiere escuchar
prosperidad, la gente quiere escuchar que se puede, que todos van al cielo, que no hay problema, que el Señor va a venir en las nubes y nos va a tomar a todos, y nos gusta ver las películas del arrebatamiento donde muchísima gente se va, y yo creo que van a ser contados los que se van a ir, mis hermanos, van a ser contados los que se van a ir, así es que yo sí, aquí sí quiero comprar el boleto de irme, ¿sí? Otros andan evangelizando diciendo, aquí está un boletito, un pase al cielo. No, no, no. Tu espíritu sí va al cielo, pero tu alma no. Tu alma tienes que ganar tu alma, ¿sí? Obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestra alma, haciendo morir este cuerpo, ¿sí? Amén, mis hermanos. Bendiciones para todos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Cierra ahí tus ojos. Padre mío, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos tanto, Señor, todo lo que nos revelas en tu palabra, tu grandeza, tu poder, lo grande que eres, Señor, lo misericordioso y también, Señor, lo severo que eres, Padre. Y te pedimos, Señor, que nos sigas enseñando que también hay una sentencia para todos tus hijos que no obedezcan. Por eso, Señor, nos los estás revelando para que nosotros seamos obedientes, Padre, a tu palabra, para tener esa largura de día, Señor, para ir a dormir y saber que cuando tú vengas, Señor, estar tan convencidos como está el apóstol Pablo, que nos está guardada, dijo él, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo, Señor. Eres un juez justo, Señor, y nosotros conocemos tus caminos y debemos obedecerlos y tener temor de ellos. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, nos des a toda tu iglesia palabra de vida, ese espíritu de sabiduría y de revelación, en más conocimiento tuyo, Señor, para que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos llegar a ser tu propósito divino, ser parte de tu naturaleza. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendice. Nos gozamos todos de ver aquí, saludarlos y ver que seguimos creciendo, seguimos conociendo más a Dios, a nuestro Padre Celestial, y vivir todo el plan y propósito que Dios tiene para ti y para mí. Los amamos, mis hermanos. Dios me los bendice mucho. Que descansen. Mañana tenemos la alabanza y palabra de Dios para el día de mañana. Gracias a Dios. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Bye.